cuando no teníamos agua era necesidad, era duro, ¿verdad? Vivir aquí en Alto, pero de todas maneras eso tenemos que soportar muchos años, ¿verdad? De que cuando estamos aquí y tenemos que buscar el agua, era donde hay agua, al fondo, abajo, y tenemos que tomar lo que había porque de verdad no hay otro, no queda otra cosa, ¿verdad? A veces era un suampo, un agua que era lleno de bichos, ¿verdad? Y tenemos que tomar así. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y era así, necesidad tantos, y en el verano teníamos que tomar así, teníamos que buscar indiferente donde hay el agua. Como no había tanto agua aquí, y ahí lo que recogíamos era una tacita, y como eso a veces, como digo ya, medio bañábamos y íbamos así, ya sea a un lugar, a pasear o a la escuela, donde teníamos que ir, pero eso es lo que, hasta mí, todo eso lo hacíamos, en una taza nada más, y poquito lo que había, ¿verdad? Tenemos que, tenemos que recogerlo, a veces con la lluvia, ¿verdad? El agua de la lluvia lo recogíamos en un estañón o un balde que sea, ¿verdad? Para sustentar nuestra vida, ¿verdad? La familia, a veces tiene que ir al colegio, a la escuela, eso es lo poco que usaban ahí. A veces, la mayoría iba así, la mamá por poquito se bañaba, medio bañaba, se iba. Y tiempo así, y el verano era ahí, es recoger un poco lo que hay, ¿verdad? Para nosotros y para sustentar, y para el trabajo y todo eso. Y a veces tenemos que buscar hasta la noche. Era me het diz que viara diz atana tana kadish ke bakai diz ami ta carro tekai diz atana era diz kaka sarkuna diz da ni diz ami diz arka diz hujikura e heska diz jona escola het kadis patke het diz unye que tan het shike diz wake kadis mikuna jona se diz mo jona hera mi diz daler que maineta sak peke sa miki jona khangika diz khazan escola skara diz shika kadie vapat que jona colegio kami her ka inak le ka hiani tabutsat ke le que deixa mo hen jufiota disana maire de ka hen jutai ka disana hiska ba hek fatana dui khasar tsindaras kara nyadadane e ki padadane sakudadane sura ser que shkiri so ser que cabina sami que bupri jula sa jana manes sa hunyarwa ka ki kunara samiate bupri sakatso sakasaka nyadadane atsakudadane o sura ser que shkiri este juli que sa jana. Bueno, la situación con el agua para el tiempo y que no estaba el acueducto era muy difícil porque yo me quiero traer el agua muy lejos, a las quebradas, más en el verano que no había nada de agua, se secaba todo totalmente. El otro problema era acerca de las enfermedades, diarreas, vómitos de los niños. En general casi siempre la población se enfermaba de eso. Sarpullido, papalomoyos, que nosotros conocemos como papalomoyos, mucho en la piel, hay muchas personas que están marcadas en la piel por eso. Recuerdo una vez que cuando fuimos a traer agua a la quebrada y fuimos para hacer café, y cuando íbamos a chorrear el agua, el café, salieron como esos crías, renacuajos, esas crías de sapito. Venían en el agua era muy sucia, eso era lo que consumíamos, pero no lo botamos, el agua, pues estaba muy sucia el agua en ese. Con el acueducto que llegó fue cambiando todo eso. Antes se tenía que ir a traer el agua a la quebrada, corriendo riesgo los niños que se han mordido por una culebra, las señoras que iban a lavar en las quebradas. Hoy en día pues ha cambiado. Y también cuando el acueducto vino a hacer este proyecto, trajo qué sé yo, como economía para el pueblo, ya que contrató la misma mano de obra para hacer ese acueducto. Yo venía de una operación reciente por un trasplante renal. Me hablan de la opción de trabajar en la zona como apoyo a esta población por su límite en la barrera idiomática. Yo acepto, llego a la zona y no sabía exactamente la gran problemática que había con el agua. Comienzo a trabajar con ellos, a interactuar. Todo muy lindo, cuando a los 15 días me da una bacteria en el estómago, que la verdad a mí me egresan de la institución prácticamente inconsciente al tercer día, que
como dicen, que me doy cuenta y despierto en el hospital, me doy cuenta que estaba afectada, ¿verdad?, de una bacteria. Estuve internada 15 días prácticamente, me dan de alta y me prohíben seguir trabajando en la zona por el riesgo que tiene para el trasplante de riñón. Yo sinceramente no acaté órdenes, ¿verdad?, porque pensaba y mi idea era seguir luchando por los jóvenes de esta zona, ¿verdad?, apoyarlos ante tanta situación que pasaba, y decidí continuar trabajando en la zona. Cuando regreso otra vez, luego de la incapacidad de 6 meses, con el director de la escuela, don Eusebio Lázaro, comenzamos a buscar soluciones porque la problemática continuaba. Cuando yo dejo hiskayo era cada crocuna itu que saquena mina digo tsara hile galon esto que naka que heki ko naka que amiga que a casa yorkuna y casa te clases wishe que porque hile ka hile digo kuna que coin y casa ti wishe que era digo bueno digo yo sohi sa yo na crohisca que sa yor que voy esa her porque que hil materia me que te sara he me que te voy burejena heki y acá que na basura que hile que turo digo que caque y digo paso voy calque hile que cati kuna porque genera digo sueño que hike. Ya regresa Puentes. Regresamos con Puentes. Como docentes y profesores de la comunidad, pues nos vimos obligados a tener que reunirnos, crear una comisión se puede llamar de emergencia porque era una emergencia, ¿verdad? Y se involucraron vecinos, asistentes de salud y otros líderes que se empezó la gestión. Habría que mover, había que solicitar ayuda, había que pedir aquí, pedir allá. Fueron muchos y muchos los que desde aquí internamente y externamente también nos fueron colaborando de una u otra forma hasta lograr que gracias a Dios el AIA pues rápidamente respondiera con la aprobación de un gran proyecto de los que actualmente gozamos. Mira, por ser territorio indígena pues hay algunas diferencias, digamos hay que hacer una consulta, todo eso se hizo una asamblea con todas las comunidades aledañas y el centro aquí de Quetzal. Se hizo la consulta del proyecto, se hizo ver si era factible o no era factible lo que se iba a hacer. Los líderes comunales, en principio, a un llamado de la misma comunidad, principalmente la Asociación de Desarrollo, con la problemática que teníamos acá en Alto Chirripó en relación al ingeste de agua contaminada que tenían ellos, ¿verdad? Propiciando a una calidad de vida bastante problemática. Es ahí cuando interviene el AIA por medio de ese liderazgo comunal que se da y logramos introducir toda una problemática, conociendo en sí la realidad de ellos, ¿verdad? Conociendo su cosmovisión, su modo de vida para poder nosotros desarrollar un proyecto a estas alturas, ¿verdad? En lo que es lo complejo de un territorio indígena. El hecho de llegar a estas comunidades, todo fue una odisea, porque entre más subamos la montaña y logramos introducirnos a las mismas, tenemos el problema idiomático, esa frontera que nos imposibilita a nosotros para desarrollarnos. Encontramos que acá había que unir esfuerzos, conocer la cosmovisión propiamente indígena de la zona, para ver cómo ellos conceptualizaban la problemática del agua y así ir poco a poco tratando de llevar a ellos conocimiento en cuanto a la problemática de educación ambiental, ¿verdad? Que es parte de lo que me refiere estas obras de mitigación que se dan
en estas comunidades en relación a la salud. Y importantísimo porque hubo que conocer un poquito de sus idiomas, ¿verdad? O de sus, no dialectos, sino su idioma, porque tiene fonética, que es muy interesante la cultura de ellos, los cabécares de esta zona. Y entonces hubo que ir y tener ese acercamiento con ellos, tener a la par de uno un traductor, para que se pudiera llevar, porque todavía existe indígenas en esta zona donde poco hablan el español, muchos ya hoy con el acercamiento y la apertura que tienen ellos, pues ya tenemos que tienen esa dualidad característica de ellos. Con la entrada de lo que es agua potable y parte del saneamiento, esta escuela tiene también saneamiento. Todas las aguas residuales van a una fosa común, que fue una intervención que hizo el Ministerio de Salud también, en conjunto también con las obras de agua potable, pues ahí tenemos también esa situación. Entonces se hizo y se trabajó con los muchachos del colegio, se trabajó con los muchachos de la escuela en todos sus niveles, dando un proceso educativo en cuanto a lo que es el agua potable en cada una de sus vidas, y en la parte social teníamos que ser muy asertivos en este caso, ¿verdad? Si nos llevamos cerca de unos 3, 4, 5 años antes de que se construyeran las obras, ¿verdad? Para poder tener ese acercamiento, porque en la cosmovisión indígena, principalmente cabecas, no se concebía muy bien en sí cómo nosotros podemos introducir agua por medio o al interno de una tubería, y ellos no lo veían muy bien. No veían muy bien que era un sistema de agua potable. Entonces hubo que conocer un poquito de esa idiosincrasia, de esa relación mística que ellos tienen en relación al agua, para poder nosotros tratar de incorporar una obra de agua potable en esta comunidad. Tenían una manguera que se abastecían de una quebrada, pero el problema es que en invierno el agua se volvía turbia, se tapaba de hojas y entonces cerraban la escuela. Entonces la Asociación de Desarrollo envía una nota solicitando la necesidad de que si les puedan tomar en cuenta hacer los estudios para la construcción de un acueducto que les garantice no solo la continuidad, sino la calidad del agua y sobre todo que sea potable. Se hacen los estudios previos y los planos, los aforos, y en base a eso la logística que viene de la compra de materiales y la licitación, se guardan los materiales y ya se empieza a contratar gente de la zona, 13 personas de la zona, para poder ir poco a poco construyendo el acueducto, el cual consistió en una estructura de una naciente mediana, un tanque cisterna con su fosa de impulsión, una caseta de bombeo con sus equipos de cloración, su acometida, sus paneles, donde el agua se impulsa, 1500 metros en distancia y 100 metros de elevación en una tubería de 3 pulgadas, 75 milímetros, en la parte más alta, para después por gravedad hacer la red de distribución, que fueron 7 kilómetros, o sea 7000 metros, donde el agua fue distribuyendo al colegio, a la escuela, el comedor, la casa de la cultura, el kinder, todas las pulperías que ahora vemos, y a todas las casitas de los pobladores que han salido del Alto Chirripó y que se han establecido aquí por años. Tuvo un costo de 131 millones de colones, en el cual el AIA aportó 101 millones en su contrapartida para la contratación de los peones, el salario del maestro de obras, lo que fueron combustibles y lo que fue el inspector, el ingeniero y algunos materiales menores, y un aporte de 31 millones de fondo de asignaciones familiares para la compra de materiales. Más bien como plus, nosotros hicimos 3 kilómetros de más en distribución, porque cuando se hacen los planos, hace 5 años, había un censo, pero cuando vinimos hay más población, hicimos 3 kilómetros más para beneficiar a alrededor de 800 personas en este acueducto. La gente responde bien, gracias a Dios. Logran instalar el servicio de agua potable y hoy por hoy pues creo que ya es una comunidad tal vez
no libre de enfermedades de virus, pero sí ha bajado mucho, ¿verdad? Esa afectación, porque ya la mayoría tienen en sus casas agua potable, ¿verdad? Y eso pues nos alegra mucho y nos ha motivado en la parte de salud, en la parte académica también. Tanto la escuela como el colegio ha aumentado su rendimiento en cuanto a que no ha habido pérdida de clases. Tenemos más tiempo para estar con los estudiantes y menos preocupación en buscar agua, en ver cómo suplementamos la comida, en cómo ayudamos a los estudiantes, sino que ya nos dedicamos a dar clases, ¿verdad? Y obviamente aprovechar el tiempo en cuanto a las lecciones académicas. Ya regresa Puentes. Regresamos con Puentes. Estamos con doña Yamilet Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva de Acueductos Alcantarillados. Doña Yamilet, ¿cómo prioriza o cómo ha priorizado Acueductos Alcantarillados las inversiones y los proyectos que tienen que ser ejecutados? Bueno, hemos hecho un ejercicio de priorización, por supuesto, de discusión a la interna, y dentro de las prioridades que hemos definido es, por supuesto, comunidades sin agua y sin sistemas de acueductos, que en estas responde muchas veces los territorios indígenas. Principalmente pueden contar con agua, pero por supuesto no es agua potable, o muchas veces en los territorios indígenas la población tiene que desplazarse kilómetros de kilómetros para ir a traer agua para sus necesidades básicas. Pero por otro lado, comunidades en las cuales no tienen agua del todo. En ese sentido, hemos priorizado en esto, pero también aquellos que tienen acueductos y que se quedaron sin agua. Hablemos, por ejemplo, de afectaciones por la sequía. Y también aquellos que tienen elementos contaminantes, sea por contaminación natural, como puede ser el arsénico, puede ser hierro, manganeso, aluminio, o por ejemplo por contaminación ya más antropogénica, por ejemplo el bromacil, que hemos tenido ya casos de contaminación por bromacil. Entonces damos prioridad. Normalmente a veces hay proyectos en los cuales no están incorporados dentro de nuestra cartera de proyectos, pero esto los vemos casi como de emergencia. Entonces ahí tenemos que dedicar tiempo, asignar lógicamente tareas a los ingenieros para hacer el desarrollo de estos acueductos. Sería interesante como que la gente entendiera cuánto cuesta llegar ahí para dar una solución. Yo creo que no, en el imaginario de nuestra población costarricense, nadie se podrá tal vez pensar las dificultades de construir un acueducto en zonas tan lejanas como Alto Telire, por ejemplo, o Punta Burica, en los cuales hoy día estamos ahí metidos. En Alto Telire, la única forma de poder, incluso para iniciar, hacer estudios, hacer este contacto con los representantes indígenas, tienen que irse unos 2-3 días, hacer un campamento allá, y lo que hacemos es enviar un equipo de profesionales de todo tipo, o sea, desde hidrólogos, ingenieros, topógrafos y por supuesto la parte social. De tal manera que primero hay esta reunión, este contacto. En Alto Telire, por ejemplo, hay que organizarlo muy bien porque tienen que venir gente de muchas partes, ¿verdad?, lejanas, y ellos, por supuesto, los representantes, presidente de la asociación de la ADI, es el que convoca. Y tenemos que estar muy coordinados porque ellos, el desplazamiento de ellos es difícil, ¿verdad?, que es a pie. Y por supuesto el desplazamiento nuestro también, porque tiene que ser por medio de helicóptero. Nosotros hemos coordinado con el Ministerio de Seguridad de tal manera que podamos transportar a nuestra gente. Por supuesto que estamos pendientes y dependientes de cuando haya disponibilidad del helicóptero. Esto por supuesto no necesariamente es tan ágil para poder ejecutarse cuando uno quisiera. Así que bueno, ya arrancamos, ya se fue un equipo gente, ya se hizo la coordinación y estamos en estos momentos, dejamos tareas a los representantes indígenas de ayudarnos a buscar estas fuentes de agua, que luego nuestra gente tiene que ir y visitar estas fuentes de agua para analizarla,
si son fuentes de agua con una buena producción, pero también la calidad de estas aguas. No podemos hacer un acueducto donde la fuente de agua, por ejemplo, tiene algún tipo de contaminante. Entonces todo esto se tiene que analizar previo, o sea, y lo primero que hacemos es buscar la fuente. A partir de una fuente que es buena en producción y calidad, se tiene que desarrollar, por supuesto, y conceptualizar por dónde viene la tubería y dónde colocar el tanque de almacenamiento, la conducción, la distribución y propiamente qué centro de población iría, por supuesto, a beneficiar. En Punta Burica, otra de las grandes dificultades que son muchas logísticas, ¿verdad? Es, por ejemplo, en Punta Burica el acceso más fácil es por el lado de Panamá. Entonces hay que coordinar con migración todo lo que son los ingresos y salidas, porque tienen que estar entrando y saliendo por Panamá para poder ingresar a Punta Burica. Dificultades como por ejemplo climáticas, la idea era empezar en época seca y bueno, ahorita por ejemplo esperando la viabilidad ambiental se nos vino ya la época lluviosa y subir ahí realmente es muy dificultoso para poder llevar los materiales y para poder hacer la construcción misma con lluvias tan fuertes. Entonces aquí es muy importante, a veces dicen, ¿cómo duran en concluir un proyecto? ¿O por qué no ya empieza la ejecución de un proyecto? Bueno, porque primero hay que hacer todos estos estudios, hay que definir claramente, como digo, por dónde iría la tubería. Por supuesto hay que buscar zonas donde no sean muy frágiles, porque si se pasa la tubería por una zona que tiene derrumbes, van a tener posteriormente quien administra y opera estos sistemas que lidiar con esto, de que vino una fuerte lluvia y hubo un deslizamiento y se llevó la tubería. Así que son muchos los aspectos y las cosas que tenemos que considerar, no solo para realmente conceptualizar, para desarrollar, para ejecutar, sino que posteriormente la misma comunidad indígena tenga que operar este sistema. Yamilet, me quedan un par de minutos y no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Se siente satisfecha de la labor que se ha hecho? ¿Y qué queda en el tintero que no se puede perder y que debe hacer Acueductos y Alcantarillados a corto plazo? Bueno, me siento satisfecha, pero por supuesto yo quisiera ver concluido más cosas y concluir más cosas, y esto no es tan fácil. Y no es tan fácil porque aquí no se trata de un tema de voluntades. Las voluntades están, los compromisos están, mucho se debe a primero que todo las leyes, nuestras leyes amarran demasiado, para todo hay que cumplir con plazos establecidos y estos plazos establecidos realmente te hacen extender lógicamente la ejecución misma de las obras, y por otro lado tenés que cumplir además si hay apelaciones y esto, porque siempre hay que adjudicar. La institución desarrolla la propuesta y diseña el proyecto, pero ejecuta bajo una contratación u otra empresa, no hay a una empresa privada, y en ese sentido tenemos estas dificultades, que tenemos que licitar, adjudicar, y a veces estas adjudicaciones sufren de apelaciones. En Punta Burica lo tuvimos, se hizo una contratación de unos camiones para llevar materiales y porque no cumplió con todo, no se pudo adjudicar y no la apelan. Esto significa atrasar la obra, y por supuesto atrasar la obra también implica jugar con nuestro clima, que a veces nuestro clima, ¿verdad? A pesar de que tenemos un clima que yo digo es maravilloso, pero que en ejecución de obra pública es duro, ¿verdad? Por ejemplo, en época lluviosa, tener lluvias muy fuertes hacen que no necesariamente no es tan fácil o no tenemos tantas horas del día para poder ejecutar las obras. Así que, digo, hay mucho que hacer, quisiera haber hecho o haber concluido más. Por supuesto que yo espero que esto continúe y esperaría que continúen la atención a los territorios indígenas. Estamos dejando un programa bajo un convenio montado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Seguridad, para poder seguir dando atención a territorios indígenas. ¿En qué sentido? Hoy construimos, mañana, para poder darle mantenimiento a esto, tendrían los representantes o quien opera estos sistemas que salir kilómetros de kilómetros a buscar si un tubo les falla.
si una válvula les falla o porque el cloro se les acaba. Entonces, yo quiero dejar este programa y es un compromiso de la institución aparejado con el Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad por transporte, Ministerio de Salud porque tienen que visitar de todas maneras los territorios indígenas, el estarles llevando un kit de materiales permanente, por lo menos 2 visitas al año, de tuberías y de materiales básicos, así como el cloro, para poder donárselos a ellos, para que ellos siempre tengan seguridad en el mantenimiento y los recursos al menos básicos para poder operar los sistemas. Quiero agradecerle su gentileza y que nos haya atendido, como siempre, tan amable. Gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más de Puentes.